Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por venir una vez más aquí en la librería Alberti, que siempre es un placer estar aquí para... de hecho, esta es una presentación que hubiéramos querido hacer hace bastante tiempo, ¿no? Porque el libro de Marina, en Malas Compañías, salió publicado en septiembre del 2022, es decir, que ya lleva un tiempo, pero en fin, problemas de agenda entre la librería, Marina, la editorial y tal. Pero bueno, finalmente estamos aquí para presentar, como digo, Malas Compañías, que es un título positivo, no es un título negativo. Es un título que las malas compañías, como las define Marina, seríamos todos nosotros, ¿no? Es decir, la gente que te provoca, que te invita a pensar de otra manera, a pensar en cosas que normalmente no pensarías, o por lo tanto a salir de tu zona de confort, ¿no? Y de hecho los textos que reúnen este libro han sido escritos con motivos así, es decir, por alguna invitación, por alguna provocación, sea por prólogos de libros, por prólogos a obras de teatro, comentarios a películas y muchas otras razones por las cuales Marina ha creído que valía la pena hacer lo que hace y lo que es una cosa esencial en su pensamiento, que es pensar en común, ¿no? Para un mundo en común. Y de hecho hay textos aquí incluso desde el 2005 o 2006 hasta prácticamente el 2022. Con lo cual, también este pensar en común es una cosa que Marina también va ejerciendo cada vez más, ya no solo en catalán y en castellano, sino cada vez más en otros idiomas, porque los libros de Marina han empezado a traducirse de manera amplia. Hay libros ya de Marina en alemán, en francés, muchos en italiano, en Brasil, pronto va a haber algún libro ya en inglés, y en noruego, donde yo creo que Marina se está convirtiendo, y en euskera, es verdad, en euskera, y decía de Noruega que Marina se está convirtiendo ya en una pensadora de referencia en Noruega, donde te invitan bastante a menudo, ¿no? Por lo tanto, en fin, de esto van a hablar Pablo, a quien agradecemos mucho que esté aquí, y a Marina, a quien tengo que agradecerle que ya nos soporte para poder publicar este quinto libro en Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias, Marina, es un lujo, ya sabes tú, poder de publicar. Por tanto, muchísimas gracias a todos y ahora cedo la palabra a Pablo y a Marina. Bueno, pues... No sé si que va el micrófono, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan, por la presentación y gracias también por el libro, porque, bueno, ahora vamos a hablar con Marina de lo que está escrito, pero es un libro, o sea, como todos los de Galaxia Gutenberg, que se leen muy bien, que están muy bien editados y son muy cómodos, sobre todo, ¿no? Que eso se agradece mucho, ¿no? Poder tumbarse en la cama a leer o ir en el metro leyendo el libro, ¿no? Que no todos, y poder escribir sobre él, ¿no? Que es algo como que yo siempre reclamo de los libros. Pues hoy estoy aquí con Marina, no sé si porque formo parte de esa gente rara de la que ella habla al principio, en la primera frase casi del libro, y estoy aquí en la segunda. Yo he hecho un montón de actividades públicas, pero es como mi segunda presentación del libro, ¿no? La primera estuve con Marina haciendo la presentación del libro de Aurora Fernández Polanco, que puede tener ciertas conexiones con algo de este libro. Ella es una crítica del saber solitario, y creo que en Marina el saber casi nunca es solitario, ¿no? Es siempre un saber con otros, o un pensar con otros, o un implicarse en pensar con otros. Si bien yo no sé si soy gente rara, lo que sí he estado con Marina en muchísimas situaciones raras, ¿no? Quizá las más han sido en el periodo que yo trabajé en el MACBA e invité porque es un sitio en el que solamente te pueden pasar cosas raras, ¿no? Y extrañas. Quizá a mí de lo menos raro que me pasó fue que me despidiesen, ¿no? Después de estar 5 años allí, y fue casi totalmente liberador. Y creo que Marina me ha invitado a estar aquí hoy, porque justamente ese despido desencadenó lo que sí que creo que es una amistad nuestra
mucho más profunda de lo que podía ser la que teníamos antes, que éramos más compañeros de trabajo y cómplices de estar en situaciones raras y complicadas, ¿no? Lo que nosotros decidimos cuando a mí me despiden del MACBA, eso desencadena que Marina dimita de su posición como directora del programa de estudios independientes, y a los dos nos quedó bastante tiempo libre y los dos lo dedicamos a la escritura. Yo todo el año pasado estuve terminando mi tesis doctoral, que llevaba arrastrando durante mucho tiempo, y aunque seguía matriculado, gracias a eso pude terminarla. Y Marina en parte se ocupó de, entre otros muchos quehaceres, de este libro. Y cada lunes nos citábamos a comer en la calle Asturias y íbamos compartiendo tanto cosas que nos iban pasando en nuestras vidas como cosas que íbamos escribiendo. Yo cuando recibí este libro, que también he de decir que, bueno, que rompiendo, yo cuando me fui de Barcelona, y esto es como otra cosa que rompe como mitos, o no cerré una etapa, porque justamente el día que estaba esperando la lavadora aquí en Madrid, ¿no? Que llegué a Madrid y tenía mi piso y estaba esperando mi lavadora, llamaron al timbre y yo no tenía muebles ni nada, ¿no? Estaba esperando. Y lo primero que recibí fue, que además lo colgué en Twitter, ¿no? Fue exactamente este libro, ¿no? O sea que mi primera compañía, o mi primera mala compañía en Madrid fue este libro de Marina, que es Malas Compañías, y que yo hasta empecé a leerlo y no reparé hasta cierto tiempo que tenía una dedicatoria. Sí, pensé que era pues el típico libro que se envía, que te envía amigos, te envían de editoriales, ¿no? Y no se toman el cuidado, como hizo Marina, de dedicarlo. Y creo que esa dedicatoria y nuestra relación tiene que ver con algo, y ya le doy paso a Marina. Ella, hay algo en la contra, en la que ella, con mucha ironía, dice que este libro es un libro sobre la libertad y sobre la verdad, ¿no? Ella dice que trata de eso. Y evidentemente yo no le voy a contradecir aquí en la presentación de su libro, pero creo que hay otros temas, o me parece que el libro trata también, o sobre todo, del amor y de la amistad, ¿no? Y no solamente por textos concretos o específicos, como puede ser el de Paul, o el que puede ser el de Sophie Diderot, ¿no? O el tuyo mismo con Santi, o con tu abuela, y las relaciones de tu abuela tanto con su marido como con sus hijos, ¿no? Sino que atraviesa toda esa relación con otros pensadores, ¿no? Por el pensar con otros. Y creo que hay algo en la relación entre el amor y la amistad, está también relacionado con como tú, y me gustaría que explicases ahora un poco esta cuestión, cómo tú entiendes o cómo tú compartes en estas distintas entradas la cuestión de la libertad y la verdad, ¿no? La libertad la sitúas en relación a la interdependencia, o eso quiero entender, ¿no? No es una libertad despojada de todo, que sería como uno de los mitos de la modernidad fósil, podríamos decir con nuestro amigo Jaime, ¿no? Libertad de despojarse de ataduras, ¿no? Y de volar y de estar en estos imaginarios de lo fósil y de la libertad despojada de materia. Y lo mismo pasa con la verdad, ¿no? Que la verdad siempre no se posee la verdad, o no se está en posesión de la verdad, sino que la verdad siempre está en relación con otros, ¿no? Sino que se dice algo de verdad, ¿no? O se dice algo con sinceridad, ¿no? Y eso creo que está en el libro atravesado. O sea, que creo que podríamos reescribir esta contra casi decir que es un libro sobre los vínculos, ¿no? O en torno a los vínculos. Tal como lo has contado, gracias Pablo, gracias Joan, y sobre todo muchas gracias a todos y todas los que estáis aquí. Yo venía con esa siempre, ¿no?, pregunta por quién aparecerá, ¿no?, aparte de algunos cómplices habituales, porque un libro convoca e invoca, ¿no?, pues complicidades diversas, amistades con las que no se cuentan, lecturas inesperadas. Y como yo no soy muy obediente y eso Joan le tengo que agradecer que me lo soporte, a los calendarios digamos, que normalmente se adjudican a la promoción de un libro, ¿no?, hacer giras de presentaciones. Más bien las presentaciones, si no son con motivos como este, no me gustan, son momentos de autocomplacencia un poco que sobra, ¿no?, que dices, pero precisamente cuando un libro está trenzado de tanta amistad, de tanto afecto, de este vacío que compartimos gracias a un despido de efectos múltiples que nos dejó
pues eso, un tiempo en suspensión que pudimos convertir en un tiempo en común, que desde el que nacieron tu tesis y este libro. Pues bueno, realmente valía la pena darnos esta cita aquí y poderla compartir ¿no? con todos vosotros, porque tiene este sentido, ¿no? El libro en la contraportada le puse esta frase un poco irónica en el sentido de, porque por su formulación, ¿no? De este es un libro sobre la libertad y sobre la verdad, cuando se hubiera podido presentar como este libro es un mapa de pistas y de fragmentos de textos escritos, ¿no? Podría haber sido el otro registro posible, también sería cierto. Y como dices tú, sobre todo es una apuesta por, en un momento de vacío, era nuestro vacío por este despido, pero también estábamos pues en 2 años ya largos de pandemia, con ¿no? esos aislamientos acumulados, esta falsa normalidad, ese hacer ver que volvíamos a vivir sin saber cómo, ¿no? Todo eso. Entonces, de algún modo en mi estudio, ¿no? También fue mi primer momento de inaugurar un espacio solo mío, ¿no? Donde irme cada día ritualmente a trabajar sola, ¿no? También aprendiendo la soledad del espacio, del tiempo. Era como, ¿a quién convocas, ¿no? En tu soledad? ¿Quién, poco esta función, así un poco en broma, también espiritista de la lectura, del pensamiento, en mi caso de la filosofía, pero vale para cualquier lectura, ¿no? ¿Quién son los tuyos cuando lees? ¿En quién piensas cuando escribes? ¿Quién te acompaña cuando estás sola? Y entonces a partir de ahí fui como reencontrando, que yo no era tan consciente de haberlo hecho, toda una serie de escritos hechos en compañía, ¿no? O desde la compañía o desde el acompañamiento, no una compañía basada en la disciplina, prólogo a mis colegas, no una compañía basada tampoco en el juego el intercambio de nombres, ¿no? Te promuevo tu libro para que tú me promuevas el tuyo, o en el mundo académico te cito mi libro para que tú me cites el mío, todo este juego, ¿no? Tan mercantil del vínculo, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí, claro, la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué nos hace libres? Pues estar bien acompañados. Básicamente es esta la cuestión de este libro, ¿no? Y estas compañías a veces te las da la vida, por suerte, y a veces te las tienes que construir, y tenemos este arsenal, ¿no? para construir nuestras compañías. Es decir, por suerte no solo estamos con quienes llegan y se nos van de la vida, ¿no? presente, sino que si la cultura sirve de algo es precisamente para poder ¿no? hacer, deshacer y rehacer nuestras propias constelaciones de cómplices, de acompañantes, de malas compañías en este sentido, ¿no? De poder salir de esos caminos que se van cerrando y de esos mundos propietarios, que serían lo contrario de los mundos comunes, ¿no? Entonces, fuera de estos mundos propietarios, ser libre no es poseer tu vida, es estar bien acompañado. Y de esta relación con la verdad no es tener tu idea de la vida, ¿no? Sino que es precisamente podernos decir cosas de verdad, ¿no? Podernos decir de verdad aquello que pensamos o que intentamos pensar, aquello que vivimos o intentamos vivir, aquello que sentimos o intentamos elaborar de algún modo. Y ahí está todo esto, ¿no? Sí, claro, hay algo relacionado a esto que dices que a mí me ha gustado mucho en el encuentro este de México, ¿no? Como la libertad tampoco, y al hilo de esto que dices de hablar con otras, ¿no? La libertad no es solamente decir lo que uno quiere, ¿no? lo que uno le da la gana, sino acoger la palabra del otro, ¿no? Como una forma de libertad, que yo creo que eso sí que atraviesa todo el libro, ¿no? Está presente no solamente en esta experiencia, ¿no? Sino en todas las relaciones que estableces con otros y otras pensadoras. Hay algo como más allá del tema. A mí me interesa ahora que hablemos un poco como de la estructura, porque la estructura es atípica dentro de un libro. Es una estructura casi teatral, ¿no? Tiene 3 actos con pausas, ¿no? Como que invitas a parar también, que eso es interesante dentro de un libro. Y bueno, y tiene estos 3 actos que yo tampoco tienes que intuir como lectora, ¿no? Cuáles son los porqués de esas separaciones, ¿no? Y a mí yo me he hecho, o creo, tengo una hipótesis que quiero compartir contigo, y a ver si tú nos desvelas un poco esta forma de agrupar los textos. Yo creo que la parte, me parecería, por asimilarlo con otros de tus escritos, ¿no? Sería como una revisión o
como unas entradas o estas pistas de las que decías a la nueva ilustración radical, ¿no? Son textos, son todos estos textos tanto de Sartre como de Diderot, ¿no? Y del fatalista, ¿no? Luego la segunda parte me parece que tiene toda una relación con la autonomía, ¿no? Me interesa especialmente toda la educación en relación con la autonomía, ¿no? Desde el cine como nuestra universidad, en el propio NUMAX, o la experiencia en México. Y la última parte me parece que es como la que tiene una relación más con la vida y la muerte y con toda la experiencia del COVID, ¿no? Porque creo que no es un libro que no es un libro sobre el COVID, pero sí que creo que es otro elemento que aparece o que está dentro del libro, ¿no? En algunos puntos de la escritura, sí. Sí, está bien presentarlo así como, ¿no?, como una dramaturgia de textos, en realidad. De hecho, el prólogo que es, digamos, que está hecho expresamente para abrir estos encuentros se llama Las voces indirectas, o sea que ya apela a esta idea, ¿no?, de que esto no es una antología de textos, sino un encuentro de voces, y de voces indirectas en el sentido que, digamos, no las convierto en voces objetos, sino que están hablando a través mío y yo estoy hablando a través de ellas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empecé a jugar con los textos que han acabado componiendo este libro, que había muchos más, y realmente me fui dando cuenta que, ¿no?, o que ya tengo unos cuantos años, que también, o que había ido trabajando sin darme cuenta toda una escritura que en principio no es la mayor, en el sentido que no es el libro que te propones escribir en esa escuela de aprendices, ¿no?, o nueva ilustración radical o tal, sino que vas haciendo desde los encuentros con otros, y que funcionaban precisamente desde esta lógica del encuentro, ¿no? Entonces, claro, si cada uno de estos textos nace de un encuentro, a veces con un autor que me interesa, a veces con un colega con el que estoy haciendo algo, a veces con un artista que me pide un acompañamiento escrito, a veces con experiencias educativas también, bueno, hay crónicas, hay prólogos, hay ensayos compartidos, hay distintos modos de encuentro con los otros, pero entonces la pregunta era, ¿y cómo se encuentran estos textos entre sí? Claro, textos que se basan, o escritura que se basa en el encuentro con el otro, no tenía sentido catalogarlos de forma, por ejemplo, cronológica, un criterio formal que no tenía ningún... O sea, era como por tipos, ¿no? Prólogos, ensayos, no sé qué, crónicas, o... Hice todas las versiones y Joan ha visto unos cuantos índices posibles, porque he tenido mil formas, incluso hasta el final estuvimos cambiando, esta voz no aquí, estaba aquí, ¿no? Y bueno, y quiero también agradecer a Teresa Bailac, que no está aquí con nosotros, una editora que colabora con Joan, que me ayudó mucho a acabar de ajustar alguno de estos encuentros y de estas voces. Pero lo principal era eso, ¿no? Si esto va de encuentros, también los textos tienen que encontrarse entre sí, tienen que provocar encuentros y por lo tanto tengo que conseguir que se hablen, ¿no? O sea, es como... Y por eso, entonces, cuando los fui aproximando, unos hablaban, es como juntar amigos, ¿no? Pues unos acabarán hablando más con uno que con otra, que con no sé qué, entonces vas viendo que las conversaciones toman forma por sí mismas. Y fui dejando que esto pasara, un poco probando maneras de ponerlos juntos, los volvía, ahora tú te vas con estos, ahora tú vienes con estos, ¿no? O sea, haciendo un poco también esta idea de mi fiesta, ¿no? Y como decías, en mi soledad, pues esta era mi fiesta, pues en la fiesta los iba moviendo de grupo, y sí, claramente empezaron a tomar estos tres momentos que dices, ¿no? El primero es más declarativo, ¿no? Tiene textos que de algún modo van sobre estas cuestiones, ¿no? El pensamiento, la libertad, ¿no? Este tipo de cuestiones. El segundo es muy de experiencias fuertes con la ciudad, con la educación, ¿no? Con también huellas cercanas, ¿no? Santiago López Petit, Joaquín Jordá, unos maestros con los que estuvimos trabajando en México, o sea, como presencias muy cercanas y importantes para mí en la manera de forjar una manera de vivir, que es una manera de pensar, que es una manera de estar también en mi profesión, ¿no? También como profesora, como escritora, etcétera, con la ciudad atravesando muchas heridas también, ¿no? Y muchos olvidos. Y finalmente esta parte donde aparece la enfermedad, donde aparece la muerte, donde aparecen, ¿no? las desapariciones también,
desde la tuberculosis hasta el COVID, el fallecimiento de mi abuela durante el confinamiento, también los rastros perdidos de otros momentos, ¿no? Ahí dejo también a Sophie Boland, la amiga de Diderot, ¿no? Tenemos a Diderot en el primer bloque presentando esa impertinencia de la libertad con su Jacques el fatalista, pero ¿qué fue de ella, ¿no? Donde quedó la voz de su amiga interlocutora, precisamente de esa amistad hecha amor, o de ese amor hecho amistad, hecha carta, hecha escritura, vivida a través de la escritura, cuando ella quema sus cartas, ¿no? Pues también está todo eso queda en el último bloque, ¿no? El bloque de las ausencias, el bloque de las desapariciones, y desde ahí yo pienso que es donde las compañías casi toman más fuerza, ¿no? Ahí hay una presencia de mujeres intensa, ¿no? Al final también las guerreras de las amazonas que no están en la Ilíada, ¿no? Que solo habla de Aquiles y sus amigos tan pesados ahí en Troya dando la lata, ¿no? ¿Dónde están ellas también, ¿no? Hay todo ese momento que pienso que, bueno, abre ahí todo otro lugar. Y también está como la presencia de las cartas, ¿no? Yo he de confesar que el primer, yo lo he leído ordenado, pero el primero que leí fue el último, ¿no? Que era el que más habíamos quizá hablado de él, ¿no? Porque es el texto que escribes después de la muerte de tu abuela, ¿no? En el COVID, y que encuentras unas cajas con documentos, además como con una carpeta, ¿no? Y ahora no recuerdo el título exacto, ¿no? Pero cartas que el temps es menja. Sí. Cartas que el tiempo devora. Sí, el tiempo devora. Sí, y me interesa mucho que nos cuentes un poco cómo... me parece que hay una aproximación a la escritura como duelo y a cómo hacer el duelo público o compartir el duelo, que ha habido como en la historia, bueno, yo justamente mi tesis o cuando hablábamos de esto es de un funeral, ¿no? El funeral de Durruti como una experiencia colectiva, o la crisis del SIDA como el duelo y la militancia, o como ha pasado ahora toda la crisis del COVID, ¿no? Y cómo afrontar el duelo de una forma negada en este caso, ¿no? Ni siquiera pública ni privada, ¿no? Ni siquiera de una forma íntima, ¿no? Sino el duelo como un fantasma, ¿no? Y al hilo de esto también pensar, ¿no? Esto que hemos comentado alguna vez, ¿no? Esto de qué nos hacen hacer los muertos, ¿no? O qué nos hacen hacer nuestros muertos, ¿no? Y en este sentido que te hizo a ti hacer tu abuela, ¿no? En tanto en su vida como en su forma de muerte, ¿no? Sí, es verdad que cuando compartíamos estos lunes, ¿no? en los que nos dábamos el impulso para arrancar toda una semana y llevarla hacia adelante, es verdad que, ¿no? Tú me ibas contando capítulo a capítulo, incluso viendo imágenes, tu tesis, ¿no? Que realmente pone el entierro de Durruti como casi como mapa, ¿no? de comprensión, ya no como objeto a diseccionar, sino al revés, también como lugar desde donde invocar unas historias, unas presencias, unos gestos políticos que hemos llegado a convertir en iconos, ¿no? Como alzar el puño que me contabas, ¿no? Todo este tipo de gestos y a la vez sus presencias ausentes, ¿no? Y en estas ciudades, ¿no? tan ya no borrosas sino arrasadas, ¿no? Donde vamos realmente haciendo el desaparecer transitivo, ¿no? Que usan los argentinos, vamos desapareciendo cuerpos y vamos desapareciendo memorias y vamos desapareciendo aprendizajes y rastros, ¿no? Y nombres. Claro, el COVID hizo esto literalmente, ¿no? Los cuerpos se iban, o sea, los cuerpos morían sin morir activamente con nosotros, y eso es lo que sucedió en el caso de mi abuela, como tantas personas, sobre todo mayores en residencias. Este fue su caso. Y entonces, claro, pasó algo que yo no había pensado nunca, ¿no? Cuando un cuerpo desaparece, me imagino que también en otras formas de desaparición, en muertes violentas, en muchas de las guerras que también hay hay mucha guerra en este libro también, ¿no? Hay cuerpos que desaparecen, ¿no? No mueren arropados, y entonces, claro, lo que se produce es el encuentro con sus cosas. O sea, el cuerpo ausente pasa a ser esa colección de objetos que dejamos, aunque sea en el caso de mi abuela ya eran mínimos porque hacía tiempo que vivía en una residencia, pero estaban todos sus escritos, todo lo escrito, o sea, casi no quedaban cosas porque ya no hacían mucha falta, pero ella había guardado todo lo escrito, desde los cuadernos del colegio hasta las cartas de un doble exilio, el exilio en Francia durante la guerra y el exilio después, un doble exilio
de mi abuelo en Puerto Rico después otra vez, ¿no? A partir de los años 50. Estaban... Y el exilio interior, es decir, todas sus notas también, todos sus pensamientos, todos sus dibujos, todo eso. Entonces, claro, eso es cuerpo, ¿no? Es un cuerpo muy vivo, que además tiene la voz viva, porque claro, está toda la escritura a mano, ¿no? Día a día, de una muchacha desde los 14, 15, 16 años todavía en el colegio realmente hasta el final, ¿no? Los libros subrayados hasta sus últimos días. Entonces, claro, es otra voz. Y entonces ahí, bueno, también porque hubo una propuesta de hacer un libro de historia más complejo que al final no salió adelante tal como lo habíamos pensado, yo empecé a trabajar con esa voz también, ¿no? tan viva de mi abuela a través de todos esos materiales, y lo compuse en la forma del ensayo final que hay en el libro, que es el más inédito, digamos, de todos ellos, porque realmente lo acabé de escribir para este libro, y de alguna manera, así en broma, pensaba, bueno, en realidad no me estoy montando la fiesta a mí, le estoy montando una fiesta a mi abuela, ¿no? El funeral que no tuvo es este libro, porque pasa, mira, le he buscado pues unos presentes muy simpáticos y muy diversos de siglos distintos, ¿no? Desde las Amazonas hasta, yo qué sé, hasta Joaquim Jordà o hasta Paul Wask, ¿no? Todos han ido al funeral de mi abuela de algún modo. Entonces, esta cosa festiva, esta cosa de, bueno, se puede hacer un duelo que no sea desde el lamento, sino que sea desde la celebración, y pienso que tus fotos del entierro de Durruti tienen algo también de eso, ¿no? Hay una reivindicación de la presencia de los cuerpos juntos, de las voces, ¿no? Que dicen cosas, sean consignas políticas, sean palabras de amistad, sean reflexiones, que pienso que es lo que nos hacen hacer nuestros muertos, ¿no? Que sigamos teniendo ganas de vivir en este sentido, no de sobrevivir. Sobrevivirles no es nada. Eso es lo que hicimos con el COVID, ¿no? Nos dijeron vivir es sobrevivir. Bueno, vivir es otra cosa, ¿no? Claro que hay que sobrevivir para poder vivir, pero solo con sobrevivir no se vive, ¿no? Y nos morimos de tristeza casi, ¿no? Y de hecho todavía arrastramos mucha de esa tristeza que es pura sobrevivencia, pura, ¿no? Defensividad, ¿no? Que no me pase a mí, ¿no? Que nos pasen muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco también es buscar ese lugar. Sí, porque huye también de la privatización del duelo, ¿no? Y de la patologización, ¿no? Es como politizarlo y compartirlo, ¿no? El duelo con otras. Y hay algo también súper interesante de ese capítulo, ¿no? Que creo que en la figura de tu abuela se condensan muchas de tus preocupaciones, ¿no? Toda la parte en la que describes el Instituto Escola, ¿no? Y toda su relación con la educación, y también toda su que es fascinante, su teoría sobre el aprendizaje, su teoría sobre la concentración, ¿no? Como ella habla de la atención distraída, ¿no? Y esas cuestiones, ¿no? Hay algo, y también la cuestión del amor y la amistad, ¿no? Que aparece mucho en ese capítulo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar algo de esas cuestiones. Sí, hay gente que me decía, no conozco a tu abuela, pero este texto eres tú, ¿no? Sí, es como que es tan tú que o te pareces mucho a ella o te la has llevado mucho a tu terreno. Claro, por supuesto hacemos ¿no? el retrato de aquello, también lo hacemos con los autores, no de forma interesada, sino que nos habla aquello que nos dice cosas acerca de nuestra manera de vivir. Pero en este caso, como no es una autora a la que yo lea, sino que es alguien con quien yo he convivido, me he educado en lo afectivo, en lo intelectual, en parte, en una manera de percibir y de estar en la vida. Claro, sí que puedo decir que un poco yo soy culpa suya, o sea que yo soy más resultado suyo que, ¿no? que ella de mí. Y entonces hay este doble factor que sí que fui encontrando. A ver, mi abuela fue al colegio, llegó la guerra y no estudió nunca más, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una persona que, digamos, que ahora parece, ¿no? Que la estemos llevando a un lugar como si tuviera una obra. Quedó la vida segada y cortada a los 17 años. La mandaron sola a Francia, no pudo, estudiaba a escondidas en Toulouse, porque algunos profesores la dejaban colarse en la universidad, así pero todo muy, y después 7 hijos, posguerra, silencio, derrota, y
y desde ese silencio, ¿no? Desde esa clandestinidad doble de los vencidos y las mujeres de los vencidos, ¿no? Que encima es un doble silenciamiento y un doble... Pues mira, mi abuelo siguió, ¿no? Con sus batallas y luego se fue a Puerto Rico, no sé qué, murió allí, no, de hecho no lo conocimos tampoco, es otro rastro perdido, ¿no? Pero entonces ahí hay... Pero sí que para mí hay como dos claves. Una, la escuela, o sea... Gente, no solo mi abuela, pienso que muchas de las personas que tuvieron la suerte de educarse en ese pequeño lapsus de tiempo que fue la República, y algunas de sus escuelas, ¿no? más propositivas y más prometedoras, ¿no? De lo que tenía que ser otra cosa, como fue aquí el Instituto Libre de Enseñanza y su equivalente en Barcelona, que fue el Instituto Escola, que es donde estudió mi abuela. Pienso que con ellas ves lo que es llevar una escuela dentro, ¿no? Yo tengo la sensación que mi abuela se murió con una escuela dentro, o sea, como que, y que lo que le había realmente permitido resistir sin entristecerse, aunque pasara muchas tristezas, vivir sin claudicar, morirse, había estado 2 meses antes, ¿no? O sea, no, hasta el mes antes, pues murió en abril de 2020, o sea, hasta el último momento con unos ojos de, ¿no? Los ojos de comprender, que es como se llama el ensayo, ¿no? Es decir, yo quiero entender esto, ¿no? Pero no lo quiero entender quiero entenderlo para, ¿no? Para diseccionarlo, ¿no? Para realmente poder, ¿no? Estar en el mundo de una forma viva y vivible, ¿no? Y también estas frases que traigo al texto, ¿no? de Simenón y de Maigret, que ella era una lectora también muy de su generación, ¿no? siempre acompañada por Maigret y Simenón, etcétera, ¿no? Esa cosa de comprender sin juzgar, ¿no? No es la mirada del juicio, ¿no? Pienso que esta generación, además, claro, pasaron de una juventud muy prometedora a una vida todo lo contrario, ¿no? Cegada, juzgada, siempre bajo sospecha, no hables de esto, no hables de esta lengua, no te dirijas a aquel, ¿no? Entonces es una vida contra el juicio, ¿no? Y si alguna cosa esta escuela que llevaba adentro nos dio a nosotros, sin ser ella disidente de nada, no sé, se dedicó a criar a los hijos y a pasar miserias y pena, y además varios murieron antes que ella, etcétera, pero entre ellos mi madre. Entonces lo que nos dio es esa cosa de no juzgues y que no te juzguen, no te dejes juzgar, ¿no? Esa cosa que yo no soporto. Antes hablábamos de ciertos jueces de este país, ¿no? Que nos juzgan, pero claro, es que ¿quién somos, ¿no? Para ejercer ese juicio. Una cosa es valorar y la otra es juzgar, ¿no? Y una cosa es comprender y discutir y la otra es, ¿no? esa maldad del juicio, ¿no? Y entonces ahí hay entonces ¿qué es lo contrario de eso? La amistad, precisamente, ¿no? Un amor, amistad, es decir, amar a otros, ¿no? Querer, ¿no? O sea, sí, el amor no es la sensiblería de unamos nuestras vidas y no, es realmente, ¿no? esa amistad que, en el sentido de esa comprensión profunda que nos podemos dar, hagamos vida más juntos o menos juntos, ¿no? También es la amistad por nuestros autores, por nuestros lugares, y eso pienso que es un aprendizaje del amor, nada, también lo digo en otro texto, en el de Diderot, ¿no? Precisamente nada sujeto a la sensiblería, ¿no? Ni al emotivismo de hoy, ¿no? Que también hay esa cosa de me afecta, bueno, me afecta, no sé si me afecta, pero te quiero, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y que es más es más compromiso que emoción, ¿no? Claro, ya como hablas de muchos amigos, pero yo no sé si hay un amigo con el que estás enfadada dentro del libro, que es un personaje ahí secundario que aparece en algún momento, que es Barcelona, ¿no? Que en relación a... Y me ha dicho que tú también habías pensado lo mismo, Ignacia, te se lo he comentado, porque frente a Ciudad Princesa, en el que hay como una imagen, bueno, es como tu biografía política de alguna manera en relación a Barcelona, ¿no? Y hablas de una ciudad... bueno, con potencia, ¿no? Y con muchas contradicciones y muchas tensiones, ¿no? No es nada complaciente con la ciudad, pero no hay esta sensación que se ve en este libro, en las pinceladas que se dan, que es como, bueno, es un personaje, me parece, secundario que aparece y desaparece en algunos momentos, y la visión que nos queda de él es como que no estás, bueno, estás en un momento enfadada o de una visión más amarga con la ciudad, ¿no? Sí, hay más dolor, ¿no? Es una ciudad más dolida, quizá. Sí.
Yo no era consciente de esta presencia de la ciudad y fue Ignasi precisamente en la presentación en Barcelona, esta sí que la hicimos cuando tocaba, también casi bajo peligro, porque no, pero la salvamos a tiempo y Ignasi lo dijo y pensé, ¿cómo que es un libro sobre Barcelona? Si habla desde, yo qué sé, esto, desde Simenón hasta Troya, hasta, sí, yo qué sé, la Francia del siglo XVIII, hasta artistas que, bueno, sí, algunos, claro, son o conviven conmigo en Barcelona, pero no estaba tematizado, ¿no? Y hay un solo texto, que sí que es un texto que escribí para Pedro G. Romero, para una pieza que hizo en la Tapias, que es a partir de la película de Perros Callejeros, entonces todo un canto a una ciudad que mata, ¿no? que mata, que expulsa, o en la que hay mucha muerte y mucho amor. Pues es una carta de amor, en realidad ese texto es una carta de amor, y que además está copiada, la frase principal está copiada de una carta de amor real, que es una carta de amor de una mujer anarquista, Amparo Poch y Gascón, aragonesa, que escribió a su amigo, ¿no? Que es Yo no tengo casa. Entonces yo tomo esa frase y le escribo esta carta a la ciudad, ¿no? A través de los personajes de Perros Callejeros. Entonces ese texto sí que es como el más explícitamente barcelonés, pero sí, es verdad, hay una herida, ¿no? Pienso quizá, no sé si en la ciudad, sino en las promesas, promesas no lo digo en el sentido de engaños, sino de vínculos y compromisos que habían levantado una manera de, digamos, insubordinada, ¿no? Una manera a la vez alegre, una manera experimental, una manera de estar en una Barcelona, bueno, esa Barcelona que nunca acaba de encajar en sí misma, ¿no? Y ahora, no sé, claro, no hay un diagnóstico, pero sí que seguramente se siente, ¿no? Un poco esa fractura con respecto a esas promesas o a esas presencias. Sí. Y luego también, como en el libro hay, es muy interesante porque como se pueden establecer relaciones inesperadas sobre autores a través de ti, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con Wendy Brown y Santi, ¿no? Y Santi López Petit, ¿no? Está bueno, todo este pensamiento que tiene Santi sobre el anonimato, ¿no? y el querer vivir, y todo el pensamiento de Wendy Brown sobre el sujeto posesivo, ¿no? El sujeto desposeído también, ¿no? Que creo que en ti se traduce en atreverse a dejar de ser, ¿no? O hay algo ahí, no sé si nos puedes compartir estas relaciones o estas... Sí, precisamente ¿no? todo esto que estamos diciendo de, ¿no? Somos libres cuando tenemos buenas compañías, o esta verdad de podernos hablar o decir o mirar de verdad, todo eso tiene que ver con una manera no propietaria, también lo he dicho antes, de no solo de entender el mundo, sino qué es uno mismo, ¿no? O una misma, todo el rollo del sujeto, etcétera. Pero dicho así, podríamos hacer muchas teorías, pero en realidad, ¿qué es ser uno mismo, ¿no? ¿Qué nos sostiene como uno con otros, ¿no? Entonces podemos ir digamos, a las teorías que, aunque no las sepamos, han acabado articulándonos como individuos. Entonces es poder tener una vida individual con otros, ¿no? Entonces tienes que sostener tu vida, tu identidad, tu currículum, tu yo, tus afectos, tu cartera de proyectos, ¿no? Es una manera de ser individuos. Hoy pienso, y creo que todos lo padecemos, ¿no? Fragilizados, precarizados, dolidos, mentalmente enfermos, ¿no? Todas estas enfermedades del yo, pero seguimos ahí, ¿no? Como ser o podemos de algún modo encontrar esos lugares en los que dejar de ser ese yo, ¿no? Que quiere ser yo, no para borrarse o fusionarse, ¿no? en la nada, sino realmente para poder encontrar ese, ¿no? ese lugar en que ser uno y otro no es contradictorio, ¿no? Y ese nosotros, que también ha sido, ¿no? Un tema recurrente de todo mi trabajo, que no es una identidad que nos sobrepasa, sino que es precisamente eso que nos depasa, ¿no? Eso que nos desborda, eso que... Yo pienso que ahí es donde nos encontramos más singularmente uno mismo, ¿no? Y entonces el anonimato, por ejemplo, como lo ha escrito y pensado Santi, como lo hemos experimentado desde muchos movimientos sociales durante muchos años, ¿no? En que hablábamos la potencia del anonimato, que viene desde la máscara zapatista hasta los disfraces de la antiglobalización. O sea, no es el anonimato de la masa, es el anonimato precisamente de
poder ser cualquiera y a la vez singularmente uno, ¿no? Y todas estas cosas, claro, hoy parecen un poco, o sea, imaginarios que como que han pasado muy rápido ¿no? a una memoria muy lejana, si es que queda memoria de eso, precisamente porque, bueno, porque hay que tener una identidad, hay que tener una cartera no solo de proyectos sino de atributos, ¿no? Yo soy mujer, blanca, europea, no es catalana, no sé cuántos, y sin eso no puedo decir nada, no puedo salir al mundo, no puedo decir el qué. Entonces, bueno, una cosa es la reivindicación de las identidades machacadas, excluidas, ¿no? Maltratadas, y entonces ahí hay una, digamos, una estrategia necesaria en ciertas luchas de reivindicar lo que no ha podido ser, ¿no? Por sí, ¿no? Desde sí. Y la otra, ¿no? Es este cierre, ¿no? Que incluso en los movimientos sociales, en la escritura, en la academia, no nos está dejando dejar de ser, ¿no? Te tienes que estar siempre recomponiendo como ser algo. Y yo no, es un agotamiento, o sea, ser algo, o sea, ¿por qué queremos ser algo, ¿no? Podemos ser y no ser y estar y pasar, o sea, tenemos tantos verbos, ¿no? que conjugar y que compartir, que me parece mucho más enriquecedor, ¿no? Todas esas prácticas de la desposesión que las de, ¿no? la apropiación. Sí, esta cosa del ser tú mismo, ¿no? De los libros de autoayuda y estas cuestiones. A mí me ha llamado la atención del libro, y quizás ya te hago como el último comentario, y así, porque imagino que como el libro sale en septiembre y hay amigos, muchos habrán leído el libro y tendrán muchos comentarios. A mí me ha sorprendido del libro que en un momento determinado, cuando hablas de la experiencia en México y de John Holloway, cómo reescribe o relee a Ernest Bloch, ¿no? Cómo tú te habías relacionado con la esperanza, ¿no? Porque me parece que todos tus libros desde el primero, o sea, como desde el mundo común, tienen como, o sea, están empapados de esperanza, ¿no? O yo sí que los he leído como que hay una posibilidad del futuro, ¿no? Que es algo que no estoy hablando de una esperanza naif, ¿no? Sino como en una lucha por algo que sabes que puede llegar a ser, ¿no? O que está por venir, ¿no? Que es una forma de entender políticamente la esperanza, ¿no? Y me parece que la esperanza luego también hablas en otros lugares del libro, ¿no? Creo que es en otro texto. Sí, en el artículo, bueno, que también es una carta de duelo, sí, es otro duelo, tras la muerte de Carles Capdevila. Sí. Es divertido que digas esto, ¿no? Porque en realidad yo creo que la palabra esperanza no la he escrito nunca hasta este libro, a no ser que sea comentando, ¿no? Algo, ¿no? Pero digamos, usándola yo, creo que no la he usado no precisamente, digamos, por lo que tiene, ¿no? la connotación de la esperanza como, ¿no? Esta idea finalista, ya sea de la interpretación de la historia, de la política, y también porque ¿no? tiene un sustrato, ¿no? Al menos en nuestra cultura, religioso importante, ¿no? La esperanza es una gracia y te la adjudican o te la conceden o no te la conceden, y hasta ahí hemos llegado. Entonces, claro, ahí hay todo un terreno, y un poco esa cosa de que solo hay que ¿no? Solo se puede luchar si tenemos esperanza. Bueno, con los amigos de Espai en Blanc y del Presentiment hicimos ese cartel que ponía: la mejor lucha es la que se hace sin esperanza, y cualquiera que entre en casa de Santi y mía es lo primero que ves cuando entras en casa, ¿no? Está ahí colgado la millor lluita és la que es fa sense esperança. En el sentido ¿no? De no es luchar desesperanzadamente o desde la, digamos, y por supuesto para nada una filosofía del absurdo, ¿no? O del no sentido, a mí por ejemplo, aquí está Camus, pero no me interesa el Camus más absurdo, ¿no? Sino todo el más, ¿no? Tiene toda otra tonalidad vital, ¿no? Incluso carnal y lingüística muy distinta. Entonces, pero mucha gente me dice a veces, es que cuando hablas o lo que escribes es que das esperanza. Yo pienso, pero si yo no tengo, ¿cómo puedes dar algo que no tienes? ¿No? Pero esto es bonito. En realidad los humanos podemos dar cosas que no tenemos, ¿no? Podemos dar tiempo y no tenemos tiempo, podemos dar esperanza y no tenemos esperanza, podemos dar serenidad. Eso también a veces es que das mucha paz. Yo, pues entra dentro de mí y vas a salir corriendo, ¿no? Porque nada, ni un poquito. Y esa es la gracia de la esperanza. Digamos, si alguna esperanza me interesa, no es la de tener un catálogo de horizontes que vender, ¿no?
o la convicción de que todo irá bien, como nos dijimos en la pandemia, ¿no? Y nos hemos tenido que comer, y sino realmente esa, ¿no? Eso que volvemos a lo del ser y no ser, ¿no? Igual que podemos ser y no ser, podemos esperar sin esperar nada, ¿no? Y podemos, en este ahora, por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre la promesa, precisamente, ¿no? Que es una figura del lenguaje en el que pasa eso, ¿no? Tú te abres un horizonte de futuro, puede ser la promesa más banal y cotidiana o la promesa más colectiva, gran, pero en realidad puede no pasar. O sea, una promesa es un compromiso y un vínculo que estableces con un deseo de futuro, con una acción, pero que contiene precisamente la posibilidad de no poder cumplirla, ¿no? O un día de no querer cumplirla, pero sobre todo de no poder cumplirla, ¿no? Es frágil, pero a veces es una convicción frágil, ¿no? Es una palabra irreversible y al mismo tiempo te puede, ¿no? Morir mañana. Y esto sí que me interesa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con Carles Capdevila, que es un amigo que murió a los 50, hizo la fiesta de 50 años y se puso enfermo enseguida y murió de un cáncer muy rápido. Siempre hacía, ¿no? Esta broma ¿no? Me gusta cuando te veo esperanzada, ¿no? Era como, aunque no quieras, tienes esperanza, ¿no? Aunque no quieras, tienes esperanza. Bueno, yo pienso que es de este tipo, ¿no? Esta esperanza de que podemos dar incluso lo que no tenemos, ¿no? Y que podemos abrir ese lugar impertinente, ¿no? La impertinencia del Jacques de Diderot, ¿no? Que es un criado ¿no? Y predica el fatalismo y en cambio es el más impertinente y más libre de todos los personajes que te puedes imaginar, ¿no? Precisamente porque sabe que no es libre, ¿no? Y entonces ahí y un poco yo pienso que es lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces también yo igual que sí que al final se habla un poco ¿no? Aparece un poco, bueno, claro, aparece el COVID, sobre todo en el texto de mi abuela y en el de la tuberculosis, un ensayo sobre la tuberculosis también, y yo pasé por una tuberculosis cuando tenía 16 años, y entonces, claro, se reabren todos los imaginarios, ¿no? También de las enfermedades silenciadas, de los encierros que no pasaron, porque solo pasan cuando a uno le afectan, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos pasan a todos? Todo este tipo de cosas, y entonces ¿no? Hay un poco ese lugar de, yo diría que, digamos, ¿no? Y en este sentido dialoga con la nueva ilustración radical. Es un libro antiapocalíptico, es de desobediencia apocalíptica, digamos, ¿no? Pero no es antiapocalíptico por construcción de un horizonte utópico, de una contra, ¿no? de un contraimaginario de salvación. Todo lo contrario, es que no nos da igual la salvación, ¿no? Porque no aceptamos la condena, ¿no? Si no aceptas la condena te da igual la salvación. Entonces los dioses no tienen poder, digamos, los dioses sean quien sean, los que ejerzan de dioses en nosotros. Y creo que hay un poco de manifiesto en este sentido, que no tiene forma de manifiesto, pero es un poco de escritura de este tipo desde ese lugar vacío, ¿no? Que nos quedó el año pasado, también de, bueno, no quiero cantarle a un futuro, no quiero, pero tampoco voy a escribir desde el engaño. Claro, yo creo que eso es muy interesante y eso hace el libro también como muy pertinente en el presente, ¿no? En el que creo que desde los medios de comunicación y también buena parte del comercio editorial se está vendiendo una imagen de la distopía o del apocalipsis muy clara, ¿no? Y muy nítida. Entonces, como los proyectos o los libros como este que vislumbran no un futuro esperanzador en términos de utopía o de una página en blanco por construir, ¿no? Sino de cómo dentro de la distopía, de esta distopía o de este apocalipsis poder construir algo, ¿no? Encontrar qué resquicios nos permiten dibujar una imagen menos clara del apocalipsis, ¿no? Y menos como hace el neoliberalismo, ¿no? O sea, al contrario, sí, menos servil, ¿no? Que responda desde un lugar situado. Me parece como muy pertinente, ¿no? Como propuesta. Sí. Yo no sé si hay comentarios o preguntas. Sí, o conversación. O quejas. Pasaremos el micro para que quede en el vídeo, pero por supuesto tenemos tiempo para conversar. La primera pregunta siempre es la más difícil, entonces podemos pasar a la segunda, o mientras tanto yo hago la primera.
que es una pregunta típica de editor, Marina, porque este libro tenía una dificultad grande en qué hacer con la cubierta. Porque claro, ¿qué ponías, no? ¿Cómo representar las malas compañías? Y un día recibo un SMS de Marina diciendo: he pasado por la calle en una tienda de cactus y mira lo que he encontrado. Cuenta un poco por qué esto, ¿no? Sí, fue realmente así. Era bastante difícil de encontrar una cubierta porque, claro, hay tantos personajes, épocas, no sé. Y sí, fue, ¿sabes? No sé, ahora se venden muchos cactus en las floristerías, no sé por qué. Quizá porque se mueren menos o no sé qué, pero hay muchos cactus en las floristerías de estos pequeñitos de poner en la mesa o en el ordenador. Y había una que tenía muchos, ¿no? Y los vi todos juntos ahí, en una caja, y pensé, es esto, las malas compañías, ¿no? También podían ser erizos o lo que sea, pero es que son más bonitos, ¿no? Porque tienen esa cosa de... Y entonces, bueno, después buscamos una foto que quedara más así. Y también, bueno, es esa cosa de, ¿no? De cada uno compone un mundo y a la vez ese gesto, ¿no? que hablábamos antes de hacerlos encontrar, de acercarlos sin reunirlos en un solo cuerpo, en una sola voz, en una sola unidad, tenía un poco esta imagen, ¿no? Y bueno, siempre hay pinchos entre nosotros, porque tampoco, claro, todas esas compañías no, y para mí nunca, o sea, el lugar de nosotros nunca es fácil, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna visión, digamos, edulcorada, ¿no? O armónica de lo colectivo, de nosotros. Yo estoy en Ciudad Princesa, aunque había mucha potencia y mucha celebración, pero desde la dificultad, ¿no? Y desde esa pregunta tan complicadas siempre, ¿no? De dónde están los cómplices, quiénes son los amigos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa, ¿no? Esos pinchos también están ahí, pero mira, hacen mundos bonitos. Pregunta. ¿Tú? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Y yo quería hacerte una pregunta respecto a un fragmentito que tienes en el ensayo de Guerreras, que te lo cito literalmente y te pregunto. Dices un momento, ¿qué vida queremos poner en el centro? Cuando hablas de la comandante Ariane en ese plan. Y dices, ¿la que queremos salvar o la que queremos vivir? Y dices, cuidar no es solamente acoger y curar las heridas, es luchar para evitarlas y para cambiar la sociedad que las produce. Entonces, a mí la pregunta que te quería hacer es, cuando hablas de cuidar en este caso, y en base a la que ha salido la palabra también de heridas y los resquicios, por dónde ir con los resquicios, es que en tu mente qué hay con la palabra cuidar y más allá de la palabra de cuidar en cuanto a acogida, ¿cómo piensas en ese cuidar que transforma esta sociedad, ¿no? Porque creo que siempre nos quedamos más en ese cuidar de acogida, pero ¿cómo operativizas este cuidar en una transformación de la sociedad? Muy bien. Pues mira, esta frase precisamente está casi literalmente dirigida en respuesta al editor que me encargó este texto, porque bueno, este texto va dentro de una reedición de la Ilíada en Blackie Books, la colección de clásicos liberados, que están haciendo una colección muy, muy interesante de relectura de los clásicos acompañados de otros textos, ¿no? y de relecturas Entonces el editor me pidió si podía hacer una mirada, típico encargo, ¿no? Como mujer, ¿no? Una visión alternativa de la guerra, y entonces aludió un poco a esta idea, ¿no? De los hombres luchan, las mujeres cuidan. Y yo pensé, vas a ver tú cómo luchan las mujeres, que te lo voy a contar yo, ¿no? Y entonces, lo que quise es precisamente superar esta dicotomía, ¿no? Porque aunque se diga, digamos, desde una intención feminista, en el fondo está reproduciendo, ¿no? Esa idea de que los hombres luchan, son los que tienen la fuerza, etcétera, etcétera, aunque lo digamos como mal, ¿no? Van a la guerra, vale, pero al final son los que luchan, las mujeres cuidan en este sentido de reparan, están en la retaguardia, son las que están detrás. Entonces, por ejemplo, ni el texto de mi abuela, que habla de una mujer que se tuvo que quedar, ¿no? En la retaguardia, pero luchó toda, o sea, la guerra no se detuvo, se acabó, entre comillas, la guerra, y no se acabó la guerra para quienes sostienen la vida, ¿no? Entonces, para mí ese cuidar, digamos, que, ¿no? Que hemos ido como reduciendo a este lugar de la
eso de la pura reparación, ¿no? ¿no? Salimos al mundo y volvemos y nos cuidamos, ¿no? Y muchos movimientos sociales también están quedando como en ese lugar, ¿no? Solo queda cuidarnos, ¿no? Solo queda cuidar la herida. Y por ejemplo la película que invocó aquí de Alba Sotorra, Comandante Arián, claro, ella va a Rojava, donde están las mujeres kurdas luchando, ¿no? Con su guerrilla, con su revolución feminista, pero a la vez luchando contra, o sea, haciendo a la vez la guerra y la revolución, como pasó aquí en parte, ¿no? En un momento de la guerra también. Va allí y toda la película, sí, hay un final que vuelven al frente, pero toda la película está rodada mientras una de las comandantes kurdas, Arián, está en una de las casas en la retaguardia porque ha sido herida en muchas partes del cuerpo, y por lo tanto todas las imágenes son de alguien que está curando su cuerpo, curando en el sentido literal, pero es muy potente porque está luchando, o sea, ahí está, eso es lucha también, no solo es cuidado, ¿no? Y no solo es curación, es realmente ese curarse para luchar, ¿no? Y vuelve al frente. Entonces yo pienso que, digamos, aunque pueda a veces, ¿no? También desde los lenguajes de hoy parecer belicista, puede, ¿no? El ensayo se llama Guerreras, ¿no? Y es una defensa también de que cuidar es luchar contra lo que nos hace daño, ¿no? Y que por lo tanto, la pregunta es cómo, ¿no? Y de qué maneras, pero hay frentes de lucha y por desgracia hay quienes los asaltan y asaltan nuestras vidas y asaltan nuestras condiciones de vida en todos los sentidos. Y entonces, bueno, era una reivindicación de esta idea, ¿no? De no separar estos dos momentos, sino al revés, a situar ahí también una potencia de transformación. Pues sí, yo recuerdo que de esto hablamos bastante, porque yo estaba escribiendo justamente sobre esta cuestión, ¿no? Y esto lo hablábamos. Como en la guerra civil se suele decir que las mujeres fueron las víctimas de la guerra, ¿no? Y tuvieron un papel muy activo. O sea, ¿qué es ser víctima de una guerra? Y qué es no estar en la retaguardia en una guerra, ¿no? Cuando hay que cuidar, hay que cocinar, hay que sostener otros tipos de lucha que es una mirada muy patriarcal también del conflicto, ¿no? Puede ser que las mujeres no iniciasen el conflicto, pero fueron parte del conflicto y lucharon, no fueron meras víctimas, ¿no? Es quitarles toda la agencia que pueden tener en un conflicto, ¿no? Aunque no nos guste una guerra, ¿no? La mujer también tiene un papel determinante, tiene una agencia y toma unas decisiones, ¿no? No es una mera víctima, ¿no? No es simplemente, y eso, como en las fotografías de la guerra civil, recuerdo que lo comentábamos, se pasaba mucho, ¿no? Como se las convertía de repente en la propaganda desde un momento determinado en el que dejan de ser milicianas, se las convierte en refugiadas, ¿no? Entonces habían sido milicianas hasta diciembre del 36 y desde febrero del 37 comienzan a ser meras refugiadas, ¿no? Que no tienen ningún papel más que haber perdido sus hogares, ¿no? Cuando no fue ese su papel dentro de la guerra y no lo es nunca dentro de la guerra, ¿no? Sí, sí. No sé si va a llegar. Me parece que no va a llegar. ¿No va a llegar? No, pero hablas si no, alto. hablo alto, Claro. y yo creo que con eso ya. Sí. Bueno, buena tarde. Un poco al hilo de esta cuestión del cuidado, es un tema que seguramente importa y nos implica y nos conmueve a unos cuantos, ¿no? Ya muchas personas que reflexionamos sobre estas cuestiones. Me ha hecho pensar en el título. Y en el título más en la segunda palabra que en la primera, es decir, ¿no? Malas seguramente atrae la mirada, digamos, ¿no? Pero la palabra compañía, que es muy bonita, ¿no? Que significa compartir el pan, es decir, el compañero es aquel que comparte el pan, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, a ver, un poco ligando con alguna cosa que has dicho antes también, si crees que vamos de relatos, digamos, un poco más universalistas, ¿no? Pensar lo colectivo, pensar lo comunitario, a relaciones mucho más concretas, mucho más nominalistas, si quieres, ¿no? Donde realmente lo que vamos a hacer es a compartir el pan, a compartir la cotidianidad, a compartir el día a día, ¿no? Si crees que un poco estamos en este tránsito y donde el cuidado es una teoría, digamos, más abstracta, ¿no? Sí, yo pienso, bueno, estoy totalmente de acuerdo y está muy bien retomada ¿no? Este significado de la compañía, del acompañar, ¿no? De ese, claro, para mí, y es en plural, ¿no? No es la, ¿no?
porque hubiera podido poner filosofía de la compañía, ¿no? Y sería un título abstracto. En cambio, malas compañías en plural, en esa condición también de concreción, ¿no?, que tiene lo que se puede poner en plural, tiene precisamente esto, ¿no? Yo pienso que sí, que necesitamos o buscamos ahora en muchos de los lenguajes que utilizamos, de los imaginarios que convocamos, ese aterrizar lo que han sido, ¿no?, los grandes conceptos de la modernidad, incluso, ¿no?, los imaginarios de la emancipación, que es una cosa, ¿no?, que siempre voy retomando. Claro, se habían construido sobre las grandes palabras. De hecho, por eso yo en la contraportada pongo: este es un libro sobre la libertad y sobre la verdad. Y sí, claro, pero ¿cómo lo es, no? Y de qué manera, ¿no?, estos grandes conceptos los podemos encarnar, los podemos, ¿no? Y porque es la única manera de no tener que rechazarlos, que es la otra opción que también está pasando, ¿no? Pues ahora nos cargamos todo lo que venga, ¿no?, de estas tradiciones, de estos imaginarios, el sujeto, la libertad, ¿verdad? Porque todo es abstracto y en mayúsculas, y todo viene de tradiciones patriarcales y abstractas de la razón, no sé, y nos cargamos todo. No, yo pienso que la manera de aterrizarlas es precisamente darles estos cuerpos, ¿no? Y darles encontrarles, hacerlos realmente, ¿no?, conseguir que lo que deseamos pensar sea la situación, ¿no? Y nos falta situación, nos falta también. No solo vivimos vidas abstractas, vivimos vidas aisladas, vivimos vidas, ¿no?, reducidas a expresiones muy en realidad muy destiladas, ¿no?, de nosotros mismos, en la comunicación, en las redes, en nuestras vidas laborales, en nuestras precariedades. Entonces, cómo hacer situación de aquello que nos importa, ¿no? Y eso quiere decir cómo nos podemos acompañar, cómo nos podemos cuidar, cómo podemos sostener un mundo común, cómo podemos luchar, cómo podemos querernos, cómo podemos olvidarnos, cómo podemos escribirnos, ¿no? Todo eso va tomando estos rasgos, y pienso que sí, que es un poco, ¿no?, lo que este mundo que se disuelve continuamente, cuando lo buscamos concretar, vamos a este tipo de imaginarios. Compañías, compartir el pan, y camaradas, compartir la habitación, que es otra, ¿no?, es otra palabra que es muy bonita, que tiene después sus historias políticas, ¿no?, sus derivas políticas diversas, pero también es aquel de quien te puedes fiar tanto que le prestarías tu habitación, ¿no? Y esto es una práctica de clandestinidad, pero es una práctica de amistad, es una práctica de todo este tipo de imaginarios que también son curiosos. Y aquí hablo de cuando hay un texto donde sale el momento en que Thomas Bernhard escribe una nota también de desaparición, o sea, de cuando muere su amiga Ingeborg Bachmann, y él escribe una nota de recordatorio de ella, y precisamente de toda una vida de amistad, de escritura, hubiera podido hacer una alabanza de sus escritos. Lo que invoca también es una escena concreta. Un día le presté mi casa cuando yo todavía no me había mudado allí, ¿no? O sea, la amistad como esa posibilidad de convertir al otro en anfitrión de tu propia casa, ¿no? De compartir tu habitación antes de haberla habitado, con lo cual tú ya llegas, es como lo de la segunda pregunta, ¿no? Tú ya llegas después, ¿no? Y no pretendes ser el primero de nadie, ¿no? No pretendes ser y eso es la camaradería también, o sea que son palabras interesantes.